Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar el examen de maestría, la defensa final del candidato Daniel Ildefonso Cervantes Vázquez, que va a presentar el tema de tesis de la búsqueda de endomorfismos eficientes en curvas elípticas binarias. Como siempre, la mecánica de nuestro examen será que le pediremos a Daniel que exponga por no más allá de 40 minutos, por favor, Daniel. Posteriormente, el comité, que está compuesto por el doctor Luis Julián Domínguez y el doctor Guillermo Morales Luna, le harán, y mi persona, le haremos preguntas al candidato y posteriormente les pediremos que nos dejen las horas para deliberar. Entonces, sin más preámbulo, por favor, comienza. Bueno, pues muy buenas tardes a ustedes. Menciona el doctor Daniel Ildefonso Cervantes Vázquez, presentar el tema de tesis de la búsqueda de endomorfismos eficientes en curvas elípticas binarias. Más o menos la plática va a consistir de una pequeña introducción, hablando del trabajo que se ha hecho en este problema, y luego vamos a ver el desarrollo de cómo obtuvimos nuestros resultados. Bueno, entonces esta historia comienza hace 31 años, cuando Neil Koblitz y Victor Miller proponen el uso de curvas elípticas en criptografía. Bueno, ¿qué es una curva elíptica? Una curva elíptica la definimos de esta manera, como un conjunto de puntos sobre un campo que satisfacen este caso. Y bueno, estas curvas elípticas tienen una propiedad, los puntos de estas curvas tienen una propiedad. Podemos construir el negativo de un punto, podemos sumar dos puntos y obtenemos un punto en la curva, podemos doblar un punto y podemos realizar una operación que se conoce como multiplicación escalar, que consiste en dado un entero, pues calcular este producto que se convierte en gamma menos 1 sumas del punto consigo mismo. Estas curvas, si le añadimos un punto extra, que le llamamos para infinito, juega el papel como una especie de cero. Entonces, con estas propiedades y este punto, se dice que forman un grupo. Entonces, esta multiplicación escalar es una operación costosa y surge la necesidad de poder calcular. Entonces, una forma natural, así decirlo, de multiplicar estos puntos es, con este algoritmo, que lo que hacemos es duplicar y sumar. Por ejemplo, si queremos calcular un 5 y tenemos el punto, pues lo duplico, obtengo 2 veces el punto, lo vuelvo a duplicar, tengo 4 veces el punto, y le sumo el punto original y ya tengo 5 veces el punto. Entonces, prácticamente lo que hace este algoritmo. Sin embargo, no es del todo eficiente, o más bien se puede mejorar. Entonces comienza algo que pensamos que es una búsqueda interminable de métodos, de formas de mejorar esta multiplicación. Y surgen técnicas como técnicas de peinado, cadenas de adición, técnicas de ventana, multiexponenciación simultánea, que estas dependen un poco de los puntos. Por ejemplo, el de peinado requiere que el punto sea conocido y fijo. Las cadenas de adición, que el escalar, el entero, sea fijo. Existen otras técnicas como codificar el exponente o el entero, que por ejemplo la representación binaria o representaciones binarias, representaciones signadas. Y existen también métodos para algunas curvas elípticas particulares, como elegir un buen campo, elegir una representación del campo adecuada o inclusive una representación adecuada del punto. Nosotros nos vamos a enfocar lo que son los métodos mixtos, que hacen uso de algunas de estas, una mezcla de estas. Vamos a hablar un poco de trasfondo matemático para poder llevar toda la plática. Entonces vamos a definir un homomorfismo entre grupos, sean G y G' dos grupos, y tenemos una función entre ellos. Decimos que esta función es un homomorfismo si satisface esta propiedad, que si yo evalúo la suma de dos elementos, las imágenes las puedo separar. Y podemos clasificarlos como un monomorfismo si esta función es inyectiva, un epimorfismo si es suprayectiva, un isomorfismo si es proyectiva, y un endomorfismo si G y G' son el mismo. También vamos a hablar del polinomio característico de un homomorfismo. Podemos pensar que es un polinomio el cual satisface que si evaluamos el homomorfismo en el polinomio, nos da 0. Y pedimos que sea de un grado mínimo. Vamos a empezar ya con el origen de esta búsqueda
métodos para acelerar. Bueno, en el 2001, Galland, Lambert y Manston, bueno, se dan cuenta que si toman un endomorfismo en un subgrupo de la curva, se cumple esto, siempre. Que phi, evaluado en un punto, nos manda lambda veces el punto, donde esta lambda está determinada por el polinomio característico de este endomorfismo. Y ellos hacen uso de esta propiedad y se dan cuenta que pueden, digamos, dividir este entero k, lo pueden dividir en dos, le llamamos mini escalares, y podemos aprovechar esta, que k veces un punto, lo podemos ver como k0 veces un punto, más k1 veces el endomorfismo en el punto, que es lo mismo que esta ecuación, que el entero k es igual a k0 más k1 lambda, que nos da el endomorfismo, módulo r. Estamos suponiendo que el subgrupo tiene r elementos. ¿Qué ventaja nos ofrece esto? Bueno, que estas KI tienen aproximadamente la mitad del número de bits que K. Entonces podríamos esperar que se reduce a la mitad el número de operaciones. Sin embargo, no es del todo cierto. Bueno, surgen algunos problemas. Si este endomorfismo es costoso computacionalmente hablando, bueno, podríamos tener pérdidas o no ganancia en cuanto a separar el escalar o calcularlo por el algoritmo de doblar el suma. Y bueno, otro problema que surge es que no se conocen muchas curvas con endomorfismos eficientes. Y aquí es donde entra Galbraith, Lin y Scott. En el 2009 proponen una manera de construir endomorfismos en unas curvas que las llaman GLS. ¿Cuál es su estrategia? Bueno, la estrategia es que empiezan con una curva en un campo primo, la trasladan a una extensión de este campo, utilizan métodos para generar esta función nu. De aquí se aplican el morfismo de Frobenius, que consiste en elevar los coeficientes de la curva a la Q, donde Q es, en este caso, teatro, ¿no? Y se regresan a la curva donde quieren trabajar. Entonces podemos ver que la estrategia prácticamente es, para generar un endomorfismo, es darme una vuelta, irme a algunas curvas y regresar. Este endomorfismo en particular tiene el polinomio característico x cuadrado más 1. Luego en el 2014 surge alguien, Ben Smith, que utiliza unas curvas que fueron propuestas en el 97 y propone una manera de generar endomorfismos. Podemos ver que prácticamente es la misma idea del GLS, sin embargo aquí hay un detalle muy importante, que es precisamente esta. Esta Q representa los números racionales. Entonces, él da una manera de cómo empezar con esta curva, por fp cuadrado, irse a los racionales, y en los racionales se conocen fórmulas para poder generar endomorfismos. Y la mecánica es la siguiente. De igual forma, construimos esta, por ejemplo, usando lo que se llama la fórmula de Bellwood, aplicamos de nuevo Frobenius y nos regresamos. Y ya que estamos aquí, nos podemos regresar a esta cosa. Entonces, prácticamente vemos que la estrategia de generar endomorfismos, de nuevo, es generar nuevas curvas y regresarnos al origen. Bueno, y en el 2014-2015, Patrick Longman y Craig Costello proponen hacer una fusión de estas curvas que propone Ben Smith, el endomorfismo y el GLS. Entonces ellos extienden, antes teníamos una descomposición en 2 y ellos extienden una descomposición en 4. De esta manera, con el endomorfismo GLS, el endomorfismo que propone Ben Smith y una composición de ambos. Y nosotros nos surge la duda, ¿esto es posible de realizarse en las curvas elípticas binarias? Prácticamente esta es nuestra motivación. Y bueno, tenemos algunos antecedentes, que en Hankerson, Carabini y Meneses demuestran que sí se puede, que estas curvas GLS se pueden adaptar para el caso binario, es decir, cuando el primo es 2. En 2014, Oliveira, López Araña y Rodríguez Enríquez
realizan una implementación de estas curvas GLS binarias y ellos logran hacer, bueno, esta descomposición en dos, realizan toda la aritmética que requiere hacer estas operaciones y bueno, vamos a usar unas tablas con nuestro proceso de trabajo para poder estimar nuestros tiempos. Como vemos, ellos implementan la aritmética sobre el campo 2 a la 254 y nos dan los tiempos para multiplicación, la reducción modular, para calcular raíces cuadradas, para elevar al cuadrado, para hacer la inversión. Y como vemos, hacer una inversión en este caso es algo muy costoso, ¿no?, computacionalmente hablando. Y bueno, en la curva elíptica, el doblado, tenemos cuántos ciclos nos lleva, hacer una adición completa o una suma completa, una adición mixta, hacer una recodificación del escalar llamada cuaternar y hacer esta suma. Este va a ser nuestro marco de referencia para poder hacer nuestras estimaciones. Bueno, entonces nuestro objetivo es proporcionar endomorfismos eficientes en curvas elípticas binarias para acelerar la multiplicación escalar, porque como hemos visto el trabajo de nuestro profesor Oliveira, solo hacen la descomposición en dos. Entonces nosotros queremos hacer el caso en 4. Y bueno, en particular vamos a tratar de adaptar este método que propone Ben Smith en estas subcurvas para pues, tener precisamente esta descomposición en 4 y analizar un poco de las curvas de Koblitz, de las cuales vamos a hablar más adelante. Bueno, este es el resultado que vamos a obtener y ahora vamos a ver precisamente cómo llegamos a esto. Entonces, los resultados que podemos hacer esta descomposición en 3 y una descomposición en 4. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Eso lo vamos a ver a continuación. Vamos al desarrollo, vamos a hablar de las curvas GLS binarias, vamos a hablar de la definición y nuestra construcción, que es un poco más sencilla. Vamos a hablar un poco de una nueva familia de endomorfismos que surgen, un análisis de eficiencia y de seguridad de hacer esta descomposición. Y luego vamos a hablar un poco de lo que son las curvas de Koblitz en F4 y lo que se pudo trabajar en. Antes de nada vamos a enunciar un teorema que para todo el trabajo fue muy importante, ¿no? Decidir cuándo dos curvas son isomorfas entre sí. Tenemos E1 y E2 curvas binarias, es decir que los coeficientes están en un campo binario. Entonces se cumple que E1 y E2 son isomorfos si solo si esta función llamada traza evaluada en A es igual a la función traza evaluada en A barra y los coeficientes B y B barra son iguales. Si se satisface esto, podemos decir que son isomorfas. Y más aún tenemos una manera de construir este isomorfismo entre ellas, que está dado por esta ecuación. El XY nos lo manda X, Y más UX, donde esta U satisface esta ecuación. A barra igual a U al cuadrado más U más A. Ahora sí, ¿cómo definimos una curva GLS binaria? La curva GLS binaria está dada por esta ecuación. Vemos que es muy similar a la primera, con menos términos. Y esta A está sobre una extensión cuadrática y esta B está en el campo base. Esto es muy importante para la construcción del endomorfismo. Y el endomorfismo que se obtiene es el siguiente: X elevado a la Q, la siguiente coordenada es Y a la Q más Q X alto. ¿Cómo se obtiene esto? Bueno, un análogo a lo que proponían Galbraith, Lin y Scott, teníamos aquel diagrama que daban como con una vuelta. Nosotros lo podemos reducir a esto. Empezamos con nuestra curva, elevamos a la Q, resulta que estas dos curvas son isomorfas, entonces nos podemos regresar por el isomorfismo que teníamos. Entonces la construcción se vuelve muy sencilla a como la teníamos antes, ¿no? Donde está Y a la Q es elevar cada coeficiente a la Q y esta phi es precisamente el isomorfismo que nos daba el teorema. Y así construimos el endomorfismo GLS. Ahora, nosotros queremos seguir lo que hace Ben Smith y, bueno, emulamos o tratamos de simular su construcción. Empezamos con una curva GLS binaria, utilizamos la fórmula de Bellot para construir una isogenia, o sea, podemos pensar que es un homomorfismo entre curvas, aplicamos el homomorfismo en Frobenius y, bueno, obtenemos un endomorfismo de la siguiente. Empezamos con nuestra curva, aplicamos la fórmula de Bellot y obtenemos esta otra curva, aplicamos el homomorfismo de Frobenius, llegamos a esta curva
Y resulta que esta curva y la original son isomorfas. Entonces podemos usar el teorema para regresarnos. Y bueno, de una manera extendida, he explicado cada uno, este isomorfismo lo podemos construir regresándonos. Ya que estamos aquí, nos regresamos. Pues así es una manera de cómo podemos construir endomorfismos en nuestras curvas. ¿Qué ventajas nos dan estos endomorfismos? Porque, bueno, ¿por qué no se habían fijado en ellos y qué tan buenos son? Bueno, esta nu, como ya hemos dicho, está dada por la fórmula de Belu y recibo un parámetro que es el grado. Esto quiere decir que podemos obtener muchas variando este parámetro. Y bueno, vamos a denotar a este endomorfismo como phi sub d para indicar el grado. El polinomio característico que tiene este endomorfismo es x al cuadrado más d, donde está d es el grado. Podemos hacer una descomposición en más, digamos en escalares, dado que tendríamos, más bien, podemos generar muchos endomorfismos. El problema es que resulta ineficiente para valores grandes de d, y donde esté grandes, inclusive en nuestro caso podría ser 5, podría ser 7, ya podríamos considerar esto un valor grande, se complica mucho. Y tiene algo que por un lado es malo y por un lado es bueno, que es esta propiedad, que este endomorfismo al cuadrado coincide con el endomorfismo GLS multiplicado por d al cuadrado. Es una propiedad que puede ser tanto buena como mala en algunos casos, que veremos más adelante. Bueno, como ya he mencionado, podemos tener una descomposición en 3 de la siguiente manera: K0P más K1, el endomorfismo GLS aplicado en P, y nuestro endomorfismo phi sub d aplicado al punto. ¿Qué ventaja nos da? Bueno, que cada KI tendría aproximadamente un tercio del número de bits de K. Y el caso del 4 GLB, que es descomponerlo en 4, teniendo aquí esta composición, como en el caso que nos presentaba Loma y Costello cuando aplicaron el juego Q con el GLS y la que proponía Benson. Y la ventaja es que tendríamos aproximadamente un cuarto del número de K. Esto sugiere que tendríamos que hacer modificaciones al algoritmo con el cual podemos calcular este punto. Sin embargo, antes vamos a hablar un poco de los parámetros que vamos a usar para hacer nuestro análisis de eficiencia. Esta es phi sub 3. Entonces estamos tomando d igual a 3 y podemos ver que nuestro endomorfismo es muy parecido al GLS. Sin embargo, aquí tenemos estas diferencias, que x gorrito es esta, donde gamma 1 por este polinomio, y esta b es el parámetro de la curva, y y gorrito es gamma 2 por este conjunto de este polinomio de dos variables de y de x. Vamos a definir esta w como x al 8 más x al 6 más b cuadrado, y esta v de esta manera, y calculamos z como el producto de estos dos, pero el inverso. Y gamma 1 va a coincidir con z multiplicado por v, y gamma 2 va a ser z por w. Entonces, como podemos ver, en el caso de phi sub 3, ya tenemos muchos cálculos que hacer para poder obtener esta x y esta y. Por ejemplo, este x a la 12, y es un cálculo muy costoso para nosotros. Y como habíamos visto en la tabla, este inverso resulta demasiado costoso para nosotros, y estamos en el caso de igual a 3. En el caso de igual a 5 esto se complica un poco más, porque utiliza ciertas fórmulas que son recursivas. Bueno, ahora sí vamos a hacer nuestro análisis de eficiencia. Vamos a considerar el campo 2 a la 254, que es el que consideraba Oliveira. Vamos a considerar la tabla que ellos nos presentan como marco de referencia para hacer nuestras estimaciones, y vamos a hacer uso del algoritmo 10 que voy a presentar a continuación para estimar el número de operación. Vamos a usar precisamente esta phi sub 3 para los cálculos, y vamos a suponer que nuestro escalar tiene n bits. Este es el algoritmo para calcular precisamente esta descomposición en 2. Lo que nos interesa principalmente es este ciclo, que vemos que es similar al que teníamos en la manera natural. Sin embargo, aquí cambia un poco por esta W, y aquí tenemos que hacer
3 sumas. En nuestro caso, que tenemos que extender este endomorfismo, van a haber ciertos cambios, que son los siguientes. Para empezar, bueno, nuestra entrada que eran 2 enteros, ahora van a ser 3, y vamos a calcular precisamente esta suma. Vamos a calcular este W1A, que es una codificación del escalar. Vamos a tener longitud L3 de estos 3. Nuestro ciclo ahora va a ir de L3 menos 2 hasta 0. Y en cada ciclo vamos a calcular, ahora vemos que tenemos una suma adicional. En comparación del anterior, que solo teníamos 2 sumas aquí, ahora vamos a tener 3 sumas. Y en el caso del 4, de nueva cuenta se nos extiende, aquí ahora tenemos 4 sumas, de igual forma que aquí, recibimos 4 escalares y nuestra salida va a ser precisamente el cálculo de todas estas multiplicaciones. De nueva cuenta, lo que nos interesa es este ciclo principalmente. Entonces, podemos ver que el ciclo, esta L3, digamos que nos va a dar una densidad, es decir, que el número de bits o el número de dígitos en la representación distintos de 0 va a ser aproximadamente este, y el número para el caso de 3 y este para el caso de 4. Vemos que es aproximadamente n tercios y n cuartos, como habíamos mencionado. Sin embargo, hay una variante que es esta W, y podemos estimar cuántas operaciones nos va a llevar este cálculo de una manera, pues es algo sencillo, ¿no? Tenemos cuántas veces se va a ejecutar el ciclo y cuántas operaciones tenemos. Tenemos que en el caso del 3 GLB tenemos 3 sumas y tenemos que hacer W menos 1 doblados, que es precisamente esta parte de aquí. En el caso de 4, bueno, el ciclo se va a ejecutar en el este número de veces, pero ahora tenemos que hacer 4 sumas. Y bueno, utilizando la tabla que nos ofreció Oliveira, podemos hacer un cálculo de cuántos ciclos de reloj aproximadamente nos va a tomar nuestro endomorfismo. El caso del 2 GLB, que es el que nos presenta Oliveira, con este número de operaciones tendríamos que tiene 127.000 ciclos de reloj. Al hacer la extensión 3 GLB tendríamos 109.000, aproximadamente 109.794 ciclos de reloj, y el caso del 4 GLB 101.156. Vemos que la ganancia con respecto al 2 GLB en el caso del 4 es de casi 27.000 ciclos, o sea, es una ganancia significativa. Sin embargo, esto es una estimación y no estamos considerando algunos cálculos extras. Por ejemplo, no estamos calculando este pequeño ciclo, no estamos tomando en cuenta, y hay algunas funciones relacionadas a la seguridad que tampoco estamos tomando en cuenta. Sin embargo, bueno, calcular nuestra phi sub 3 es muy costosa, entonces vamos a ver cuántos ciclos nos tomaba. Tenemos el número de operaciones que nos tomaba cada una y el total. Entonces, calcular esta phi sub 3 es aproximadamente 6.149 ciclos. Vemos que esto es un gran impacto. Sin embargo, aún así, las diferencias, aún restándole estos 6.000 ciclos, vemos que aquí pues, todavía tenemos algo de ganancia, ¿no? Sin embargo, hay un dato muy importante. Oliveira y su equipo reportan que el costo es de 114.800 ciclos, cuando nuestra estimación de su trabajo era de 127.000, ¿no? Entonces, podemos ver que hay como una especie de factor de reducción de aproximadamente 0.89 de lo que reportan en la implementación con nuestras estimaciones. Esto bueno, el procesador realiza ciertas, digamos, ajustes para la implementación, para cuando se ejecuta el algoritmo. Entonces, podríamos decir que esperamos 103.119 ciclos en el caso del 3 GLB y 95.501 ciclos en el caso del 4 GLB. Aplicando este factor de reducción, esperamos que efectivamente en la implementación se puedan obtener este número de ciclos. Y bueno, vamos a analizar la seguridad, porque un dato muy importante es que se mencionaba que tener más de una descomposición en 2, tener una descomposición en 3 era inseguro. Por eso
no muchos, digamos que lo estudiaban porque se creía que era inseguro. Entonces vamos a hablar de una técnica que se llama n-recomposición, que digamos que es una especie de problema inverso. Aquí lo que tenemos de entrada son los AI y los lambda I, simplemente los sumamos y obtenemos, ¿no? Sin embargo, bueno, esto puede ser susceptible a ataques como el de Leichenbacher, que digamos, hace uso de una posible ambigüedad al momento de calcular esto. Si tenemos dos o más formas de calcular esto, surge una ambigüedad y sí, puede derivarse algún ataque. Bueno, existe un análisis para esta recomposición en el caso de 2, de n igual 2, que es aportado por Mitiguchi y su equipo, para las curvas GLS primas. No teníamos un análisis para las GLS binarias y mucho menos para la extensión de 3 y 4 en el caso binario. Nosotros hicimos una adaptación. ¿Qué metodología seguimos para poder probar que la seguridad de esto? Bueno, consideramos estas funciones, que si recuerdan es similar a la que presentaba Garen-Lambert y Banston, que es K0, K1 por lambda 0, K2 por lambda 1, donde estas lambdas son raíces del polinomio característico del respectivo endomorfismo, y F4, que recibe 4 enteros y calcula esta suma, donde en el caso de F3, estas KI tienen un tercio del número de bits de R, y en el caso de F4 tienen un cuarto del número de bits. Bueno, un hecho muy importante que mencionamos era que en el caso vamos a usar pi sub 3, entonces los que 9 por el endomorfismo GLS al cuadrado es igual a nuestro endomorfismo al cuadrado. Bueno, y luego probamos la inyectividad. ¿Por qué es necesario esto? Bueno, Mitiguchi nos dice que si podemos probar que estas funciones son inyectivas, entonces podemos garantizar seguridad. ¿Por qué? Porque esto nos diría que estos enteros generan números distribuidos uniformemente. Esto nos garantiza nuestra seguridad porque podemos escoger estos aleatoriamente y generar, digamos, llaves seguras. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Consideramos dos tuplas de enteros y suponemos que sus imágenes son iguales. Obtenemos las siguientes dos ecuaciones. De esta ecuación podemos derivar esta y podemos llegar a alguna contradicción. ¿De qué modo? Bueno, si seguimos expandiendo estas ecuaciones, vamos a llegar a que de un lado vamos a tener un entero con cierto número de bits que es mucho mayor, bueno, al menos 3 o 4 bits mayor que el del lado izquierdo. Entonces, digamos a que hay un desbalance, podemos llegar a esto como una contradicción. Entonces, podemos concluir que F es inyectiva, con lo cual podemos garantizar que nuestro 3GLB es seguro. Ahora, ¿qué pasa con el 4GLB? Bueno, aplicamos la función F4 y de igual forma, cuando hacemos la composición, resulta que obtenemos algo de este estilo y F4 de ABCD se convierte en F3 de A más D de I. Esto es un problema, como les mencionaba, el ataque de Leichenbacher, de que tú tienes más formas de generar el mismo número, esto es posible, surge un posible ataque. Y en efecto podemos ver que puede ser susceptible a ataques. ¿Por qué? Como F ya demostramos que es inyectiva y estos ABC y B tienen un cuarto número de bits, entonces es imposible poder generar todo el intervalo de 1 a R, ya que F3 lo logra únicamente cuando ABC tienen un tercio del número de bits, sus entradas. Y aquí obviamente a lo más podríamos tener de un cuarto más 1 el número de bits, aquí un cuarto y un cuarto, entonces no podríamos generar toda la imagen de F3. Entonces podemos concluir que F4 no es inyectiva y de igual forma no es superyectiva. Ahora vamos a pasar a las curvas de Koblitz. Estas curvas, bueno, se definen de esta forma en el artículo original que nos pone Koblitz. Podemos ver que es prácticamente lo mismo, sin embargo aquí aparece una gama. Esta gama satisface esta ecuación y ahora A solo puede valer 0 o 1. Estas curvas las nombró Koblitz en su artículo original como anómalos curvos. Sin embargo, pues coloquialmente las conocemos como curvas de Koblitz. Tienen ciertas propiedades, ¿no? Tienen este endomorfismo,
Podemos ver que es un sumo de Frobenius que consiste en elevar a la 4 las dos entradas. Y bueno, una característica muy importante que nos ofrece es que podemos sustituir esta operación de 2Q por el endomorfismo octavo evaluado en Q. Esto nos da una ganancia pues sustancial. ¿Por qué? Si nos damos cuenta en la tabla, hacer este doblado nos costaba aproximadamente 400 ciclos y elevar al cuadrado era muy barato, computacionalmente hablando. Tiene una propia codificación del escalar que llamamos tau-nav y bueno, requiere calcular 4 cuadrados, x al cuadrado, y vuelvo a calcular su cuadrado para obtener x al cuarto, lo mismo. Bueno, nosotros nos dimos cuenta en toda nuestra búsqueda de encontrar endomorfismos en las GLS, nos dimos cuenta que se puede extender esta ecuación de una manera interesante, ¿no? Y nosotros lo llamamos curvas de Coulitz generalizadas. Ahora tenemos esta escala gamma 0 y este gamma 1 y permitimos que puedan ser diferentes. Gamma I puede ser 0, 1, U o U más 1 y solo pedimos que gamma 1 sea distinto de 0. Estas curvas que podemos pensar que son una extensión de las que ya teníamos, existen casos particulares, son estos, en los cuales se obtiene en efecto una curva de este estilo. Ahora nos vamos a enfocar en un caso particular de estas curvas de Coulitz generalizadas cuando gamma 1 es 1. Entonces, cuando gamma 1 es 1, gamma 0 le podemos permitir que sea cualquiera de estos, podemos construir este endomorfismo, que podemos ver que es prácticamente igual al endomorfismo GLS que habíamos mencionado, con una diferencia: aquí hay cuadrados. Y bueno, resulta que esta multiplicación por U cuesta aproximadamente una suma, que computacionalmente hablando es un XOR, prácticamente es nada, y de igual forma esta suma. Y bueno, lo construimos de la misma manera que el GLS, sin embargo aplicamos el cuadrado. Tenemos la curva original, le aplicamos Frobenius al cuadrado a todo, son isomorfas, nos regresamos. ¿Qué ventajas obtenemos al hacer este endomorfismo, esta sustitución? Bueno, requiere calcular únicamente dos cuadrados. Como mencionaba, esta multiplicación por U es una suma, es prácticamente despreciable, al igual que esta suma de y al cuadrado más QX al cuadrado. No la consideramos. Y bueno, su polinomio característico es x al cuadrado menos x más 2. Resulta que este polinomio coincide con el polinomio que nos dice Coulitz en su artículo de sus curvas. Entonces podemos ver que este endomorfismo tiene el mismo polinomio característico que las curvas de Coulitz originales. Y bueno, al tener únicamente dos cuadrados, podríamos reducir a la mitad el costo total de calcular este endomorfismo con respecto al tau original. En un artículo más reciente se ve que en efecto calcular un cuadrado tiene un costo aproximado de 20 ciclos y aplicar un tau, que es a calcular dos cuadrados, tiene un costo de 40 ciclos. Entonces podemos ver que al nosotros tener la mitad de cuadrados nos costaría este endomorfismo aproximadamente 40 ciclos por los dos cuadrados. Entonces esto genera un gran impacto en estas curvas de Coulitz. ¿Por qué? Porque no son muy estudiadas realmente. Casi, bueno, no mucha gente las utiliza en la práctica, a pesar de que son estandarizadas, ¿no? Entonces pensamos que esto podría darle podría ser significativo para estas curvas y podrían entrar en más uso. Bueno, ¿cuáles son nuestras conclusiones y trabajo futuro? Nuestros resultados: obtuvimos una familia de endomorfismos en curvas GLS binarias, ya las hablamos, las phi sub d. Obtenemos un nuevo endomorfismo en estas curvas de Coulitz en F4, que acabamos de ver, que bueno, nos permite acelerar prácticamente al doble el costo del endomorfismo. Y bueno, ofrecemos un análisis de seguridad en la técnica de la recomposición para el caso N3 y 4 en las curvas GLS binarias, ¿no? Nuestras conclusiones: bueno, que gracias a las propiedades de las curvas podemos realizar la multiplicación escalar un poco más rápido de la habitual, y en particular, bueno, tenemos esta nueva familia de endomorfismos, extendemos el método GLB. Sin embargo, en ocasiones puede resultar ineficiente.
Hay casos en los que ahorita estamos trabajando con el campo 2 a la 254. Aquí resulta eficiente por ser un campo grande. Si tenemos un campo pequeño, esto puede resultar ineficiente por el gran costo que nos genera calcular esta phi sub d. La 4 recomposición nos ofrece una aceleración pues, considerable con respecto a la original. Sin embargo, resulta insegura, por lo que podemos ver, al menos con nuestro endomorfismo. Un estudio con otros endomorfismos podría decir que sí es seguro. Y bueno, en las curvas de Coblitz pueden ver una aceleración al reducir las operaciones que requiere Frobenius a la mitad. El trabajo futuro, bueno, realizar una implementación en C de nuestro endomorfismo y del algoritmo 3GLB y 4GLB para, bueno, obtener una estimación más real, por así decirlo, de estos ciclos de reloj que requiere. Bueno, realizar un análisis de seguridad al hacer una descomposición utilizando n-1 endomorfismos. Tenemos una conjetura que necesitamos n-1 endomorfismo para tener esta n. Sin embargo, esto es un poco, digamos que, complicado porque necesitaríamos tener algunas propiedades de estos endomorfismos, los polinomios característicos. El algo general puede complicarse. Bueno, existen algunos otros métodos para generar endomorfismos en curvas GLS'. Y nos faltaría verificar si podemos adaptar estos métodos, ¿no? Usualmente utilizan raíces de la unidad en campos primos. Sin embargo, en los campos binarios no tenemos esta propiedad siempre. Entonces, podríamos verificar en qué campos se puede. Y, bueno, realizar un análisis de este nuevo endomorfismo en curvas de Coblitz para ver si puede extender el caso de F8 o F16. Y muchas gracias por toda la presentación. Gracias, Daniel. Entonces vamos a pasar a la segunda fase de este examen. Procedemos a las preguntas que va a realizar el comité. Comenzamos, como es tradición, con el investigador invitado por el centro, doctor Luis Julián. ¿Puede comenzar, por favor? Gracias. Muchas gracias por tu presentación. Tengo entendido, hiciste pruebas iniciales con Magma, ¿verdad? Sí, tenemos pruebas con Magma. Ajá, y bueno, viene un pedazo de código para la generación del endomorfismo, pero pues también hiciste las pruebas del endomorfismo, o ¿qué pruebas más hiciste ahí? ¿En qué sentido las pruebas del endomorfismo? O sea, ¿probaste el endomorfismo que se sí, tenemos sí, hicimos pruebas precisamente de esta descomposición para ver si le ganamos, y en efecto sí teníamos alguna ganancia. Sin embargo, Magma podríamos decir que es una especie de trampa, porque como almacena las cosas en memoria, si ejecutamos nosotros primero nuestro endomorfismo y luego hacemos el GLS normal, no se ve mucha diferencia. Entonces, por eso precisamente queremos hacer la implementación en C, para ya tener una estimación. Pero ya, aún así, con la decomposición a mano, digámoslo así, en Magma, ¿sí hubo alguna ganancia? Sí hay ganancia. No, bueno, pues eso es bueno, porque esa parte del endomorfismo a lo mejor no es tan eficiente en Magma. Como mencionas tú, la otra pues ya tiene alguna optimización por ahí. Sí, de hecho, Magma nos ofrece esta capacidad de calcular la fórmula de Rayleigh de una manera bastante rápida. Es polinomial, es un poco. No me quedó claro cómo descomponen el escalar. La descomposición en un escalar, podemos pensar que es un problema de látices o de retículos. Podemos pensar que tenemos un espacio, digamos, un retículo entero, y digamos que este es el vector lambda 0, y aquí tenemos el vector lambda 1. Entonces, el escalar, ¿cómo se descompone? Digamos que yo quiero calcular, no sé, por aquí está acá. Yo lo que quiero hacer es encontrar un punto en esta malla que se aproxime acá y que tenga norma mínima como vector. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, se resuelve un sistema de ecuaciones. Yo tengo una matriz, en el caso 2, tengo una matriz que es la base de este retículo, y yo obtengo, digamos que calculo el vector. Hago esta multiplicación. Realmente aquí hay un escalar, que es el discremante de esta matriz. Aplico la inversa a esta matriz,
y esto me va a dar un vector que van a ser precisamente estos escalares. Y el caso 3 y 4 se hace exactamente igual. Yo construyo mi base con estas lambda, obtengo el vector K0, 0, 0, dependiendo del caso, multiplico por la matriz inversa, el determinante, y obtengo mis escalares. Se han hecho algunos estudios relacionados a esto, en el cual garantizan que sí se obtiene precisamente esta característica de reducir el número de bits. Sin embargo, experimentalmente tenemos casos en los que sí, en los que no. A veces uno sí tiene la mitad del número de bits, o a veces menos, y el otro tiene un poco más. Entonces, digamos que un método preciso para obtener el número de bits que queremos no conocemos. Sin embargo, una aproximación sí se hace de esta manera. Ya, porque en el método GS, que es previo al GLS, se puede hacer utilizando el método LLL. Sí, precisamente ese método lo que hace es que dado, digamos que un punto en esta nos reduce, encuentra el vector equivalente de norma mínima, o el equivalente a este problema es que dada una base, nos encuentra una base reducida. Ajá. Y ya con esta base reducida podemos garantizar que esto reduce en tamaño la norma. Esto es lo que hace el método LLL. Sí, pero bueno, ahí siempre se encontraba el escalar de los tamaños necesarios. Sí, de hecho, nosotros encontramos los escalares, digamos que en el caso 2, por ejemplo, de un medio menos 1 o más 1. No exactamente un medio. De hecho, hubo un artículo que revisamos en el caso 3 que nos garantizaban que se encuentra de un tercio, pero al menos nosotros hicimos pruebas y no encontramos de un tercio exactamente. Bueno, a veces no se puede, no decirlo. Exacto, igual depende mucho de la distribución de la base. Pero sí, en efecto, lo que se hace es se construye la base, se le aplica el método LLL a esta y ya obtenemos una base reducida de norma. Y ya podemos, digamos que, en cierta manera garantizar que los minescalares que vamos a obtener tienen este número de bits. De hecho, hay una variante que aplican una especie de algoritmo de Euclides en la norma. Sí, porque de hecho en el GLB mencionan usar números aleatorios, pero no. Ahí es donde surge esta duda precisamente, de usar números aleatorios, y al recomponer el escalar pueden suceder problemas. Justamente en el método GLB original mencionan que si extienden a 3, con grados más altos de endomorfismo surge este problema ante ataques del tipo de Reichenbach. De hecho nada más recomendaban creo que 3, no sé si 4. La diferencia con ellos es que al tener solo 2 endomorfismos, digamos que esta tercer componente que ellos ponen, en vez de tener uno extra, usan esta psi, pero al cuadrado. Entonces, como esta psi al cuadrado es menos 1, ahí surgen problemas. En el caso del GLS, en caso de otros endomorfismos, pues habría que analizar. Entonces, ese es el problema que ellos dicen. Bien. ¿Por qué te enfocaste a las curvas binarias en particular y estas de Kovács? Bueno, ¿por qué nos enfocamos a las curvas elípticas binarias? Resulta que estas nos ofrecen cierta ventaja a la hora de implementar, ¿no? Precisamente, los procesadores actuales poseen ciertas instrucciones que nos ayudan a implementar esto de una manera más eficiente, que es lo que aprovecha, de hecho, Olivera y el equipo, las instrucciones ABX, instrucciones vectoriales. Por eso elegimos las curvas elípticas binarias para trabajar. Ajá, ¿y qué otras curvas están utilizando? Por ejemplo, las curvas estas de Bernstein. ¿Esas no aplican? Las curvas de Bernstein, bueno, habría que ver si se puede adaptar, por ejemplo, el método de Ben-Smith, porque son curvas primas. Entonces, es probable que el método de Ben-Smith, inclusive nuestro método, al ser, digamos que una especie de genérico, podríamos adaptar este endomorfismo a las curvas primas. Sin embargo, hay que ver qué diferencia podríamos tener, por ejemplo, en la fórmula de Belu o de este isomorfismo. Pero sí se podría hacer una especie de adaptación de nuestro endomorfismo a las curvas por ejemplo, la de Bernstein, que ahorita es una de las más usadas.
Sí, bueno, se empieza a estar utilizando en estándares. Pero también hay otros tipos de curvas primas, por ejemplo, las de emparejamientos. Pero bueno, ahí nada más está el GLB para el campo base. Para otras, bueno, no sé si manejas en emparejamientos, pero hay dos curvas. Una se utiliza el GS, que es derivado del GLS, y el GLB para cuando tenemos una curva sobre un campo base. Pero ahí nada más hay dos dimensiones. Se decía por ejemplo 3 también, pero no hay nada concreto. Sí, de hecho, acerca de esto sí he leído un poco de lo que tenerlo a 3 o 4, sin embargo, se vieron que hay algunos ataques, no tengo entendido de esto, entonces no estoy muy seguro si esto podría ofrecer una extensión, digamos, segura a estos emparejamientos. Sin embargo, bueno, podría ser algo que deberíamos analizar. Bien. Oye, respecto al endomorfismo, sobre todo el de 3, ¿qué porcentaje de consumo manejas? No recuerdo la página, no la conozco, no sé cómo la 20 y tantos. Creo que por ahí estaba ahí. Ajá, ahí sí, el anterior estaba rojo. Ahí. Es 6,000 ciclos respecto a ¿cuánto? A 100,000. Bueno, esto lo estoy estimando con respecto a las mismas tablas que nos da Libre. Tenemos Sandy Bridge, no recuerdo realmente a qué frecuencia está. Porque mencionas que es costoso ese endomorfismo, pero son 6,000 de 100,000. ¿Y cuál es el porcentaje de ganancias? Como del 10%. Aproximadamente, bueno, aquí vemos, por ejemplo, de aquí, en sí tenemos como un 10% aproximadamente, aquí un 15%. Y el endomorfismo pues es mucho menos, ¿no? O sea, no... sí, pero por ejemplo, aquí, en el algoritmo que hemos presentado, aquí estamos calculando esta phi sub 3, sin embargo nosotros cuando hicimos esta estimación, estamos considerando que esto lo hacemos en precómputo. Entonces, digamos que tiene 6,000 ciclos, me parece que cuando extendimos a 5 nos crecía como a 10,000 ciclos, entonces para campos más pequeños digamos que nos va a costar menos hacer el 2GLB y cuando aplicamos el 3GLB, al sumarle el costo de este endomorfismo puede ser que pierda. De hecho, bueno, en la tesis hay un ejemplo en un campo chiquito donde vemos precisamente que se pierde esta ganancia, por eso decimos que es costoso. De hecho, el término eficiencia en nuestro trabajo no es, digamos que, algo preciso, sino que le encontramos ganancia, pues decir que es eficiente. ¿Puedes poner la lámina 37? Me quedó una duda por ahí, pero viene... ¿Y la 36? No, está bien. Bueno, mi última pregunta sería, ¿cuál es la referencia 14? Sí. Es precisamente... ellos hacen precisamente esta dimensión 3. Ellos lo que hacen es que obtienen un elemento, si no me equivoco, un elemento que no tiene raíz cúbica y utilizan este elemento como nuestra U. Ellos hacen esto, sin embargo, lo aplican acá y la Y se queda estática. La Y no cambia y a la X la multiplican por este elemento y generan otro endomorfismo. Y sin embargo, nosotros no tenemos estas propiedades en las binarias. Entonces, necesitaríamos ver si hay otra. Bien, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ya, gracias. Si consideras una curva elíptica y en ella a la colección de todos los endomorfismos, a esta colección le puedes dar una estructura algebraica. Sí, puede ser una estructura de grupo, el grupo de Galois, por ejemplo. Independientemente de que sean invertibles o no los endomorfismos. No, necesitamos pedirle que tenga la inversión. Sin embargo, el anillo, de hecho se forma un anillo de endomorfismos porque los endomorfismos están dados, bueno, el endomorfismo freudiano los genera. Entonces tenemos esta propiedad. La mayoría de los endomorfismos se generan vía multiplicación, ¿no? Entonces podemos construir, digamos que el inverso. Entonces en particular sí podríamos tener esta especie de inverso, al menos por ejemplo en nuestros endomorfismos. ¿Al menos qué cosa, perdón? En nuestros endomorfismos. Porque por ejemplo aquí este es un isomorfismo. Entonces nos podemos regresar. Aquí todos nuestros endomorfismos resultan ser isomorfismos. Bueno, automorfismos.
De hecho, lo que ¿Y son sucede... sobre también? Sí, es que lo que sucede es que todas las curvas que se generan tienen el mismo número de puntos. Entonces tenemos un monomorfismo, y al tener el mismo número de puntos tenemos ya que es sobre, entonces tenemos el isomorfismo. Ok. Y cuando consideras estos endomorfismos, automorfismos particulares que estás introduciendo, cualquier combinación lineal de ellos va a seguir siendo puesta en la misma clase. ¿Qué combinación lineal de ellos? Si tomas un endomorfismo Φ0 y otro Φ1, y luego tomas los respectivos coeficientes K0, K1, y luego construyes la combinación lineal de estos endomorfismos con esos coeficientes, ¿lo que te resulta está en tu clase o Sí, no? sí, ahí quedan. Porque estos endomorfismos en particular lo que hacen es multiplicar por d veces raíz de menos 1. Entonces, si yo hago esta suma, o si quisiera componerlos, es prácticamente una multiplicación de escalares. Entonces sigue quedando entre la familia, por así decirlo. Entonces tu clase que es cerrada bajo esta composición Exactamente. de operaciones, ¿sí? Sí. Ahora, en los ejemplos que nos mostraste, estabas considerando algunos endomorfismos particulares. Sí. Y como que al tomar la combinación o la composición de dos de ellos para formar un tercer sumando, se antojaría como que estás perdiendo una cierta calidad de dependencia lineal entre los endomorfismos iniciales. Sí. ¿Es el caso o no? Es precisamente lo que mencionaba. Si suponemos que todos los endomorfismos son diferentes y con características especiales, podemos de cierta manera garantizar la independencia lineal, que es la que nos da la inyectividad. Sin embargo, al hacer composiciones entre ellos, se puede perder esta independencia lineal. ¿Y es conveniente o inconveniente? Es un inconveniente en cuanto a la seguridad, porque ya al tener dependencia lineal, bueno, podemos reducir, digamos, nuestra base si hablamos de estos endomorfismos, y pues ya podemos generar ciertos ataques al tener varias formas de generar el mismo elemento. Entonces sí tiene cierto inconveniente. Por eso nosotros creemos que si utilizamos para extender Φ, digamos, Φ3, Φ5, Φ7, no se perdería. Sin embargo, falta hacer bien el análisis de este etapa. Pero al parecer es que la independencia lineal permanece siempre y cuando utilicemos grados diferentes y no compongamos ninguno. Bueno, ¿has considerado el problema de este retículo de los vectores más cortos en la colección de endomorfismos? Porque finalmente sí, se puede trasladar, se puede traducir de manera directa. Sí, es lo que mencionaba. Resulta de manera igual, solo construimos la base. De hecho, una manera de construir la base es con la siguiente matriz. La matriz. Ceros, aquí va 1, 0, y digamos que en la diagonal van las lambdas. Lambda n, aquí hay ceros. Aquí hay ceros. Y entonces tenemos una manera, digamos que genérica, de construir la matriz para cualquier tamaño, para la base del retículo. Simplemente ¿Para la base de qué? Del retículo. Simplemente acomodamos las raíces en la diagonal. Ajá. Y ponemos ceros en la más y un 1 ahí. No recuerdo bien por qué este 1 hace un papel importante, pero este problema lo estás planteando en los enteros. Es que a final de cuentas nosotros obtenemos un retículo entero para obtener los escalares. Ajá. Sin embargo, lo que se hace es, por ejemplo, esta acá no pertenece al retículo. Entonces lo que hacemos es, lo pasamos a los racionales, resolvemos el problema ahí y nos regresamos a los enteros, hacemos una aproximación. Ya, pero no, yo te planteaba otro problema. En tu colección de endomorfismos, suponte tú que puedes identificar una noción de base. Okay. Una base sería una colección de endomorfismos
que es linealmente independiente y que de alguna manera te genera toda la clase. Entonces, dado un endomorfismo, quisieras representarlo como una combinación lineal de los elementos en la base. Ese problema es similar a este, ¿no? Es similar. Digamos que podría ser una especie de análogo. Algo que tenemos en estos endomorfismos es que es el grado. Justamente estaba viendo ahorita que, por ejemplo, hay ciertos grados que no podemos obtener. ¿Hay qué? Grados que no podemos generar. Todos los grados que son pares, por ejemplo, no. Y no los estamos considerando, solo grados impares. Entonces, yo creo que, por ejemplo, un grado 5, D5, bueno, phi sub 5 no lo podríamos generar con otro, aunque tendríamos que considerar esta parte de la aritmética modular. Entonces podría ser que sí tengamos una especie de base. Sin embargo, por lo que considero ahora es que la base es de grado aproximadamente R medios, que son los grados de los endomorfismos que podemos obtener. Ajá. Pareciera que no hay una base como tal que pueda generar todos. Bueno, más que la base trivial, que es el conjunto de todos. ¿Pareciera o es una actualidad? No podría asegurárselo ahorita porque depende de la R. Bueno. Ahora hablaste de... ¿Me recuerdas la definición de polinomios característicos de endomorfismos, por favor? Sí, a ver, un polinomio de grado mínimo. Al evaluar el endomorfismo, obtengo 0. O sea, prácticamente el endomorfismo viene siendo una raíz de este polinomio. ¿Otra vez? ¿Qué? El polinomio es jefe de X y le pones como condición que al evaluarlo... ¿En el polinomio? Al evaluar este endomorfismo en el polinomio, siempre me da 0. Te da el polinomio idénticamente 0. Sí. P... ¿para cualquier punto P? Sí, para un punto. Sí. Es que me confundió supuse que lo estabas hablando en un punto particular y quería ver cuál era ese punto. Sí. Entonces pides que al evaluar el polinomio en phi tengas un endomorfismo idénticamente 0. Exactamente. Ajá. Eso es lo que nosotros pedimos para un polinomio característico de un homomorfismo en general. Y si para cada polinomio consideras la colección de endomorfismos para los cuales ese polinomio es el característico, ¿qué estructura algebraica tiene esa colección de endomorfismos, sabes? ¿Cuáles son condiciones necesarias y suficientes para que dos endomorfismos te definan un mismo polinomio característico? No podemos pensar en sus autovalores, por ejemplo, o sus autovectores que coincidan. Entonces, podríamos pensar que el polinomio que satisfacen es exactamente el mismo. ¿Y cuál es el eigenvalor de un endomorfismo? ¿O cuáles son los eigenvalores de un endomorfismo? Bueno, dada la matriz que genera este endomorfismo, podemos pensar como una especie de transformación lineal. ¿Lo ves como transformaciones lineales? Sí, exactamente. Entonces, En una base de las extensiones de los campos que estás considerando. Sí. Podemos pensar como una especie de transformación lineal. Ajá. Y entonces, si tuvieran una misma descomposición espectral, deberían de tener el mismo polinomio característico. Sí. O alguno divide al otro. Ajá. Muy bien. Bueno, todo esto debería de tener aplicaciones prácticas. Suponte que Alicia y Beto quieren convenir en comunicarse con el Gamal utilizando curvas elípticas. Entonces, tú les querrías proporcionar una plataforma donde las operaciones sean eficientes y con tu
los endomorfismos, pues les podría sugerir que realicen las operaciones de cifrado y descifrado de manera eficiente. O inclusive la generación de llaves. Entonces, con el gamal, ¿qué tipo de parámetros deberían de tener los campos para que se puedan aplicar tus métodos? Bueno, lo que mencionaba, podremos pedir únicamente que tenga cierto tamaño, por así decirlo, adecuado para poder tener esta descompresión, porque si consideramos campos un poco más pequeños podría no haber ganancia. Entonces no pedimos, digamos, que un parámetro extra en cuanto al protocolo, porque algunos, como ya mostramos, que en el caso de 3 pues tenemos la misma seguridad, entonces no hay que pedirle nada, simplemente sería hacer una especie de análisis del campo que estás trabajando, conviene hacer 3, 4 o 5 descomposiciones, pero parámetro extra de endomorfismo, no. Quizá el único característica que hay que considerar es el tamaño del campo. Ajá. Bueno, y finalmente, ¿hablas maya? Conozco algunas cosas, pero sí, el final era gracias en maya. ¿Pero conoces, hablas o no? Puedo entender cuando están hablando, pero Ajá. se me dificulta un poco. ¿Les recomendarías utilizar maya como esquema de cifrado? Un esquema de cifrado, una especie de codificación. Yo creo que sería un poco ambiguo, porque hay demasiadas variantes del mismo lenguaje. Por ejemplo, esta forma de agradecer que puse es muy propia de la península. Por ejemplo, en El Salvador hay otras maneras de agradecer. Ajá. Entonces, pues, yo creo que no, porque se prestaría ambigüedad. Bueno, gracias. Gracias, Guillermo. Sí, yo tenía algunas preguntas cortas. ¿Te puedes ir a la lámina en la que explicas, muy al principio, en la que explicas las técnicas para acelerar la multiplicación escalar? Es toda esta, bueno, al menos incluye estas técnicas para hacerlo más rápido, ¿no? La multiplicación escalar. Sí, Lo que tú trabajas es con los endomorfismos, ¿dónde lo ubicarías? son métodos mixtos, porque tenemos una codificación del exponente que es el nav, tenemos una elección de un campo base adecuado a los campos binarios. Bueno, en el caso de la implementación que realiza Tomás, tenemos una representación adecuada del punto, las coordenadas, un cambio de coordenadas. Estamos utilizando técnicas de multiexponenciación simultánea, como conocemos el truco de Shamir, y yo lo ubicaría como una combinación de esos. ¿Y los endomorfismos dónde quedan? Es que digamos que los endomorfismos, al tener la descomposición, nos permite utilizar esta técnica de multiexponenciación. Entonces, prácticamente estamos utilizando esta técnica de multiexponenciación para poder realizar. Por eso lo ubico más como en ese sentido. Y A ver, también, concéntrate ahí. Si tuvieras que escoger uno de esos, ¿dónde están los endomorfismos? quizá en una curva con propiedades especiales. Pues es eso, ¿no? Sí, ahí están los endomorfismos. Muchas gracias. ¿Te puedes ir al algoritmo en el que animas y pones con 3, con 4, con 2? ¿Realmente qué no se está, por ejemplo, comparando el de 2 con el de 3? ¿Qué te estás ahorrando? Porque así he visto, Sí. viéndolo así nada más superficialmente, pareciera que lo complicas, ¿no? Sí. ¿Qué ganas? Lo que ganamos es que el número de bits en este caso, digamos, le llamamos L2, pues este ciclo va de L2 hasta C, de menos 2 hasta 0. En este caso, como mencionó anteriormente, esta L3 reduce inclusivamente n tercios y n cuartos. Entonces, este ciclo reduce el número de operaciones al tener esta descomposición. Eso es lo que nos estamos ganando, que el ciclo reduce, digamos, que el número de operaciones que realiza. ¿Qué son las L1, 2 y 3 entonces? ¿Cuál es L1? ¿Qué son? Esta L1 es el número de dígitos, por así decirlo, de la representación, que son diferentes de 0. ¿Eso es L1 para ti? Sí. Ajá.
Entonces, cuando es 0 realmente no hacemos nada. Entonces, lo que nos interesa es contar cuántos son distintos de 0 para ver cuántas operaciones vamos a hacer. Estos son estas del eje. Entonces, al final, si quieres comparar el de 2 con el de 3, que era el que te proponía yo, ¿cuál es el ahorro que vas a esperar en el número de operaciones? El número de operaciones, bueno, aquí quedan 2, reservan 2. Queda n entre w menos 1 por... Bueno, aquí obviamente sustituiríamos esto por un 2, aquí un 2. Y reduciríamos aproximadamente un tercio de los doblados por el escalar que tenemos. Y las sumas, bueno, las sumas nunca... A ver, pongámosle el número 100 es igual a 256. Okay. ¿Cuántos doblados y sumas haces con el de 2 y cuántos haces con el de 3? Bueno, digamos que con el 2 pues haríamos 128 entre 128 por 128 aproximadamente, salvo por este factor W más 1, doblados. Si quitamos el W menos 1 haríamos 128 doblados. Pero es que lo quitas, ¿no? Porque se va. En esta ecuación se va. Entonces haríamos 128 doblados y aquí haríamos 256 aproximadamente. ¿Cuántas sumas? Bueno, es que depende del NAF, ¿no? Entonces, aproximadamente 256. 256 sumas dividido No, entre dividido entre el 2. y el doble menos 1. Y ya, depende del W. Ajá. Sí. Entonces, ¿Ese para el de 2 y para el de 3? ya nos queda el factor 3, entonces 256, como 80 en vez de 128. A ver, te voy a hacer una pregunta más directa. Okay. ¿Te ahorras sumas? No, las sumas no me las ahorro. Es Lo único que me ahorro son doblados. Y entonces puedes decir cuántos doblados cuesta en el caso de 2, de distribución de 2, y cuánto en el de 3. Bueno, aproximadamente nos toma la mitad de doblados en el caso de 2. ¿La mitad de qué? De doblados del total de visión. En caso de división de 6 nos toma 128. 128 dólares. N entre 2. Sí, n entre 2 en el caso de 2, bueno, n entre 3 en el caso de 3 y n entre 4. Entonces no sería una respuesta muy sencilla decir, si tengo una exposición de 2, de nada, sería N entre 2, si una exposición de 3 es N entre 3, Sí, doblados. sí. Y ese es el ahorro, ¿no? La diferencia de N entre 2 menos N entre 3. De hecho, lo que se puede observar prácticamente es que siempre se va con el 4 con el 4, entonces las sumas siempre se quedan como están. Las sumas se quedan como están y los ahorros están en el otro lado. Los dos lados. Mencionabas de que las curvas de Kobritz no han sido muy estudiadas. Utilizadas en la práctica. Estudiadas realmente sí hay muchas, de hecho hay hiperelípticas Kobritz. Entonces quizá fue un error, pero me quería referir a que no son muy utilizadas en la práctica. A ¿Las veces curvas de Kobritz? en F4. Ah, en F4. Sí, en F4. ¿Y en F2? De esas sí, están bastante utilizadas, aunque hay algunos ataques, pero sí. ¿Te referías a F4? Sí, F4. Pues en el caso particular de F4. Efectivamente, no han sido tan utilizadas. Y finalmente, el método de numeración maya que usaste en tu tesis no lo usaste en tu presentación, ¿por qué? Por cuestiones de facilidad para ir al frame. Sin embargo, es más que nada por ese detalle. Y porque lo iba a poner de aquel lado, sin embargo el espacio es muy pequeño y no se quedaba bien, porque sí llevaba más de 20. Y digamos que la primera parte quedaba acá abajo y la segunda quedaba arriba. Y si lo reducía en tamaño, ya no se apreciaba. Es cuestión estética. Por eso no sé si hay alguna otra pregunta de parte del comité o de la audiencia. Si no es así, entonces pediríamos que nos dejen deliberar.